Muy bien, mis amados hermanos, vamos a comenzar con la clase el día de hoy y a repasar un poquito, ¿sí? La semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia de la vida devocional, ¿sí? Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que recordar que el ser cristiano no solamente es de ser de nombre, sino también es que tú y yo, mi amado hermano, tengamos una relación, una comunión con Dios, que crezcamos, que anhelemos tener esa amistad con Dios, porque lo necesitamos, ¿sí? Cuando no tenemos la comunión con Dios, cuando simplemente vivimos de nombre, nos cansamos, nos agobiamos y pareciera como que llevamos una carga pesada. Pero cuando aprendemos a tener comunión con Dios, a tener esa amistad con nuestro Padre Celestial, a caminar con Él, vamos a sentir que por más pruebas, por más circunstancias difíciles que pasemos en este mundo, va a ser más llevadero, porque no lo hacemos solos, sino lo hacemos de la mano de Jesús. Y eso es lo que todo creyente debe anhelar, crecer en su vida cristiana, crecer en la comunión con Dios, ¿sí? Así que ya está ahí mi hermana Génesis compartiendo la pantalla. Nosotros vamos a trabajar, ya se les envió a ustedes el material, hemos trabajado hasta la parte que dice cómo hacer el devocional, ¿sí? Y hoy nos va a tocar, porque ya esta es la última clase del vida devocional, no es un tema largo, porque ese es solamente motivación e inspiración para cada uno de nosotros como creyentes, de que no son los años de que yo soy cristiana, sino es la comunión con Dios la que nos va a ayudar a nosotros a perseverar, a caminar en el Señor, ¿sí? Y eso es a medida que nosotros vamos buscando y anhelando más de su palabra. Así que eso es el motivo de este tema, un curso bien pequeñito. Pero la idea es motivar, impulsar a que cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, crezcamos en esa relación con Dios, en esa comunión con Dios. No solamente en un momento en el día, sino las 24 horas del día, para que se cumpla lo que Pablo también decía, orar sin cesar, ¿no? O sea, en todo tiempo, en todo momento. Y dando lugar también a un tiempo especial donde apartamos estar con el Señor. Así que vamos a continuar porque yo sé que la hora es corta y quiero poder terminar, porque si no me extiendo mucho y no vamos a terminar, ¿sí? Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, la semana pasada nos quedamos en cómo hacer el devocional, ¿no? Entonces, ahí vimos que teníamos que tener calma, ya tenemos que tener calma, o sea, un momento de sosiego para poder tener un tiempo en comunión con Dios, uno especial, ¿sí? Y algo que nosotros tenemos que considerar, aparte de tener la calma, aparte de tener la tranquilidad, es que tenemos que coger la palabra y leerla. Tú puedes orar, pero muy pocos leen la palabra. O hay el otro caso, ¿no? Leemos la palabra, pero muy poco oramos. Pero ambas cosas son necesarias. ¿Cuántos de ustedes de repente, no sé si pudieron, pero vieron, buscaron sobre el apóstol de la fe? ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien vio sobre el apóstol de la fe? Recuerda que la semana pasada estuvimos hablando. John Mueller. ¿Nadie? Bueno, se dice que el apóstol de la fe, John Mueller, era un hombre que sin cesar leía la palabra.
y en base a lo que leía, oraba. Y él hizo eso una práctica en su vida. Él oraba la palabra. Conforme lo que la palabra de Dios le orientaba, le decía, le hablaba, eso también lo llevaba en su oración. Y con esto, si usted, yo le animo a que lo busque y lea esa historia, vea, es también un video. Este hombre llegó a abrir muchos orfanatorios, a dar de comer a niños, a dar de estudio a los niños, aún sin tener dinero. ¿Por qué? Porque le creyó a la palabra de Dios. Y eso es lo que en este tiempo nosotros necesitamos, creer la palabra de Dios. Podemos cantar, podemos hacer muchas cosas, pero nos falta la fe. Nos falta la fe. ¿Y es por qué? Porque justamente hemos descuidado ese lado. ¿Cuál? El estudio de la palabra. Por eso la Biblia va a decir que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando tú verdaderamente lo tomas en tu corazón, vas a ver que va a empezar a cambiar. ¿Qué cosa? Tu manera de pensar. Tu manera de pensar va a cambiar y eso va a ir incrementando tu fe. Ahora, no solamente basta con que yo la lea, ¿sí? ¿Es necesario leer? Sí, porque por ahí empezamos. Pero el siguiente paso que vamos a dar es meditar. Es meditar. Ahora, ¿alguien me puede decir qué será meditar? O alguien más rápido en el internet, ¿qué es meditar? Amén. Pensar atentamente y determinadamente sobre algo, dice. El otro dice reflexionar interiormente sobre un tema religioso. Hay dos. Muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes meditan en la palabra de Dios? ¿Les ha pasado que ustedes un pasaje que han leído, ustedes de repente se han puesto a pensar en ese pasaje, han investigado ese pasaje? ¿Lo han hecho? Pocas veces. Bueno, sí Y nos miren, pasa eso algunas veces, está en ¿no? la palabra. Eso está en la palabra. Algunos le tienen miedo a la meditación, ¿no? Porque por ahí el yoga, por ahí los pensamientos de la nueva era y cuánta cosa más. Pero no, la palabra de Dios nos enseña a meditar. Y justamente como decía nuestra hermana Carmen, meditar es pensar atentamente. Y eso lo hacía el mismo rey David, ¿no? Porque la palabra de Dios nos enseña que él meditaba. Y aún, por ejemplo, aquí tenemos Génesis capítulo 24, 63. No sé si ustedes lo pueden buscar. A ver, ¿quién me lee el pasaje? Rapidito, para no ser yo solamente la que hablo. Génesis 24, 63. Dice 24, 63. Y había salido Isaac a meditar al campo y a la hora de la tarde se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar. 24, 63. Dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y he aquí los camellos que venían. Ya. ¿Qué cosa creen que ustedes que estaba haciendo Isaac? Meditando. Estaba pensando, ¿no? Sí, estaba pensando. Entonces, meditar nos lleva a pensar. En otras palabras, a reflexionar, ¿no? Nos lleva a reflexionar. Y en Salmos 119, 148, a ver, ¿quién me ayuda a leer? O si ya lo desarrollaron, a ver. Salmos 119, 148. Meditar en tu mandato, dice.
Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Amén. Ahora, no sé si hermana Génesis puedes buscar en Nueva Traducción Viviente el mismo pasaje. Salmo 119, 148. Amén, lo encontré. A ver. Me quedo despierto durante toda la noche. Me quedo despierto durante toda la noche pensando en tu promesa. Ajá. Me quedo despierto durante toda la noche pensando en tu promesa. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso, no? ¿Cómo será qué hacía para pensar? ¿Cómo podemos pensar en el pasaje? ¿Qué me dice? ¿Cómo podemos pensar en el pasaje? Me pasó con un versículo de Isaías. Ajá. Me dejó pensando toda la noche, justo haciendo los devocionales. Ya, ahorita no lo tengo a la mano porque estoy en el carro, pero ¿Ya? Isaías es un libro que yo muy poco lo he leído, de verdad, cada vez que lo quiero leer, he leído ciertos pasajes y punto, pero estos días me ha llamado mucho la atención, de verdad, y justo había uno de los pasajes que efectivamente sí me llamó muchísimo la atención y no me dejó dormir, porque yo misma decía, Señor, o sea, tú me estás diciendo las verdades y de verdad que te abre muchas cosas, muchas dudas con respecto a tu vida, cómo la estás llevando, como todo. Amén. ¿Verdad? Amén. Pero para poder ahondar, para eso, nosotros necesitamos tener calma. Ahora, ¿cómo tú vas a pensar cuando no solamente tú lo lees, sino te haces preguntas? El por qué, el para qué. Empiezas a indagar, empiezas a investigar. Y eso va a traer en ti el qué pensar. ¿Por qué? Porque tú buscas cómo saber más de ese pasaje. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces yo puedo leer un pasaje y hay un versículo que me impacta tanto, entonces yo estoy ahí buscando. Y trato de indagar, esa es la facilidad que hoy tenemos hoy en día, ¿no? De poder tener de repente ahí en el celular o en tu internet, o en la tablet o la laptop, la computadora, y buscar recursos, gracias a Dios, que hoy tenemos y podemos investigar el idioma, podemos investigar significados, podemos investigar palabras, qué significa, ¿no? Es una gran ayuda que tenemos, pero para eso hay que darnos tiempo. Hay que darnos tiempo. El hecho de que ustedes estén aquí vale bastante, porque la gente se prepara para la vida, ¿verdad? Va, estudia, está en la universidad, se capacita, trabaja, se da tiempo para desarrollarse. Pero también nosotros necesitamos desarrollar nuestra relación con Dios. Tú puedes orar, que no está mal, es magnífico, amén. Pero ¿qué hace la palabra? La palabra te va a limpiar, la palabra va a transformar tu manera de pensar, porque quiero o no, mis amados hermanos, el meditar la palabra va a hacer que tú cambies tu manera de ver la vida, el enfoque de cómo yo veo la vida va a ser cambiada a medida que yo me sumerjo en la palabra. Y le pido al Señor, porque yo sé que no es algo fácil, ¿no? A muchos cuando agarran la Biblia dicen, pero yo no la entiendo, yo no la comprendo. Es que no es cuestión tuya, es cuestión que vayamos al autor del libro. Y el autor del libro
se goza o se alegra cuando tú y yo leemos la palabra, meditamos en su palabra. Imagínate que fueras tú una persona que ha escrito un libro. Tú publicas el libro y no hay quien lee el libro. Muchas veces nosotros andamos así con Jesús. Él ha escrito el libro, Dios ha escrito su palabra, lo ha hecho llegar a nuestro idioma, porque imagínense que del hebreo, del griego, para que llegue al español, ha tenido un proceso. Y a veces no consideramos su palabra. Y aún hemos podido pasar muchos años en el Evangelio y no hemos sido capaces de haber leído, aunque sea una vez, toda la Biblia. ¿No? Por ejemplo, yo acepté al Señor. Bueno, yo en la iglesia he estado toda mi vida, pero conocí al Señor cuando yo tenía 10 años, hoy tengo 50, ¿no? Y que yo misma me doy cuenta que me ha fortalecido a mí en los momentos más difíciles, con todos los problemas que he tenido, es que desde un principio yo me aferré mucho a la palabra de Dios, a leerla, ahí a reflexionar, a meditar en lo poco que yo podía saber, y era muy niña. Y el Señor está aquí, me ha guardado. Problemas he pasado, situaciones he pasado, pero la palabra de Dios siempre ha estado en mi mente y en mi corazón. Y amén, hasta aquí estoy, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros meditemos en la palabra. Saquemos tiempo. Yo sé, vivimos en un mundo apresurado. Corre por aquí, corre para allá, vamos, que ya la hora nos gana, apúrate, te voy a presentar esto, vas allá, aquello. ¿Saben qué, mis amados hermanos? Y eso a veces nos limita el poder darnos tiempo para el Señor. Y a veces cuando queremos hacerlo, ya estamos cansados. Queremos dormir. Pero tenemos que pedir ayuda al Señor. Cuando usted no pueda, cuando yo no pueda y yo lo hago, yo digo, Señor, ayúdame. Ayúdame a amar tu palabra. Porque sé que en otros lugares no tiene lo que yo tengo. Y es la palabra de Dios. De verdad, así que mis amados hermanos, tenemos que anhelar, meditar la palabra del Señor. Y les cuento algo chiquito. Hoy día me gusta escuchar bastante, estoy escuchando en este tiempo, como me interesa bastante las misiones, y cuando busco en misiones también encuentro sobre la iglesia que es perseguida en este tiempo. Y hay testimonios. Y hoy escuchaba de una misionera que fue apresada en Burkina Faso, la frontera de Burkina Faso. Y ahí, dice ella, se preparó y el Señor le permitió aprender la palabra ahí en su lugar de origen. Y cuando Dios la llamó a las misiones, y ella sabía que el lugar donde iba era un lugar peligroso. A ella la llegan, cuando está ya haciendo el trabajo con otros misioneros, la llegan a secuestrar 66 días. Pero ¿cómo mantenerse? ¿Cómo soportar todo eso? Ella comentaba y decía que solamente la palabra de Dios, todo lo que ella había aprendido, lo que ella había memorizado, la palabra, venía a su mente. Cuando ella estaba siendo llevada, secuestrada, venía a su mente, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Cuando tenía hambre y no sabía qué hacer, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y era como que los salmos salían a flote y ella podía comprender, porque anteriormente a esa situación se había dado el tiempo de comer la palabra de Dios, de meditar. Entonces yo me ponía a pensar y decía, wow, qué interesante saber que la palabra de Dios nos puede ayudar aún en los tiempos más difíciles de nuestra vida. Cuando ella la encuentra, a ella, el psicólogo que la vio, porque fueron 66 días de captura, secuestrada,
Le dicen otras personas, cuando salen de su encierro, salen mal emocionalmente, aunque su cuerpo estaba demacrado, pero sus emociones, su mente estaba tranquila porque era la palabra de Dios que había saltado en esos momentos. ¿A qué viene esto? ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque solamente es la palabra de Dios lo que nos va a sostener en momentos de dificultad. ¿Estás pasando pruebas? ¿Estás pasando situaciones difíciles? ¿Estás pasando necesidad? ¿Estás pasando alguna situación que no sabes qué hacer? La palabra de Dios tiene que saltar a tu vida, a tu mente, a tu corazón. Pero para eso hemos debido de tener un banco donde hemos guardado la palabra de Dios en nuestro corazón. Por eso la palabra del Señor nos va a decir que debemos guardar su palabra. ¿Dónde? En nuestro corazón. ¿Qué es tu corazón? Son tus pensamientos, son tus emociones, son tus sentimientos que va acumulando esa palabra. Y la palabra de Dios va a resonar en el momento que tú lo necesites, que yo lo necesite. Por eso es importante, mis amados hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Josué 1:8. A ver, ¿qué me dice? Estudia Conforme constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¡Wow! ¿Cuántos quieren prosperar, hermanos? Amén. Uno, el resto no quiere prosperar. Amén. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Meditar día y noche en su palabra. Estudiar la palabra. Meditar en Meditar en la palabra de día y de noche. Meditar. Y lo hacemos como cristianos de este tiempo. Nos hemos descuidado de la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a vencer, mis amados hermanos? En medio de tanta confusión que hay en ese tiempo, es a través de meditar en la palabra. Así que yo les animo. Salmos 1, del 1 al 3, un pasaje conocidísimo. Salmos 1, del 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, Amén. ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Amén, amén. Imagínense, aquí nos vuelve a decir que vamos a prosperar en todo lo que hagamos. ¿Pero qué debemos hacer, mis amados hermanos? Meditar de día y de noche en su palabra. De día y de noche, en su palabra. ¿Sí? Cuando tenemos problemas, ¿en qué meditamos? En nuestros problemas. Estamos piense. Ahí levantando esas hormonas de, cortisol creo que. Ahí llenándonos, angustiándonos con problemas. Agarre la Biblia, póngase a leer, repítalo, salmo, piense en la palabra de Dios. Dice que será medicina aún para nuestros huesos. Por eso cuando a mí me duele, me vienen los achaques, digo, Señor, tú darás vigor a mis huesos. Me acuerdo de eso cuando me duelen mis articulaciones, digo, Señor, tú darás vigor a mis huesos, porque la palabra de Dios lo dice. Así que imagínense lo que la palabra de Dios puede hacer, es poderosa, pero tenemos que experimentarlo, hermano. ¿Cuándo vamos a experimentar? Cuando tú y yo nos sometamos a la palabra de Dios, cuando le demos tiempito a la palabra de Dios. Hoy de verdad que hay tanta distracción que nos es difícil apartar tiempo para Dios.
y lo que le apartamos es muy poco. Y debemos deleitarnos en la palabra del Señor, en la ley del Señor, meditando de día y de noche, para ser como esos árboles, ¿no? Entonces, ahora, al meditar la palabra del Señor, podemos ayudarnos con algunas preguntas. Pueden ser, ¿hay algún pecado que confesar? ¿Hay un mandamiento que debo obedecer? ¿Hay alguna promesa que aprovechar? Entonces, cada vez que usted lee el pasaje que usted esté leyendo, recuerda que la manera que tú puedes ayudarte a meditar en la palabra es haciendo preguntas. ¿Hay algún pecado que confesar? ¿Hay un mandamiento que debo obedecer? ¿Hay alguna promesa que yo debo aprovechar? Y haciendo esas preguntas, también uno se puede ayudar a desarrollar y meditar en la palabra de Dios. Conforme nos vayamos metiendo en la palabra, hermanos, va a ver que vamos a ir comprendiendo, entendiendo, y Dios va a ir hablando en nuestras vidas. Y te va a hacer ver, de repente hay algo que no está bien en tu vida, en tu mente, en tu corazón, y Dios te va a mostrar. Pero eso es cuando pasamos tiempo con Dios, ¿no? Y ahí, bueno, a mí me gusta escribir en mi Biblia y a su cosadito voy subrayando, o en mi cuaderno, ¿no? Pero busque usted una manera de cómo hacer que la palabra de Dios pueda usted reflexionar, pueda usted pensar, ¿sí? Muy bien, el segundo punto, para hacer nuestro devocional, hemos tenido calma, hemos apartado un tiempo, hemos leído la palabra, hemos meditado en la palabra, pero ahora el siguiente paso es orar, ¿no? ¿Qué dice en Filipenses 4:6? ¿Quién me dice, por favor? Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. Tenemos que venir a Él sin preocupación. A veces la preocupación, mis amados hermanos, no nos deja acercarnos a Dios. Pero ¿qué debemos hacer? Tenemos que venir delante de Él y entregarle al Señor nuestras preocupaciones. Por eso la palabra de Dios también nos va a decir: venid a mí, los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entrégale al Señor tus preocupaciones. Entrégale al Señor lo que necesitas, lo que te pasa. Y deja que el Señor se encargue. Despójate y entrégale al Señor. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos tener libertad y podamos tener comunión con Dios. ¿Y cómo debemos acercarnos a Dios? Dios quiere que tú le hables como un amigo. No necesitamos formalidad. Acércate como un amigo o como un padre amoroso que está dispuesto a escucharte, que no te va a dejar, que Él va a estar ahí para poder oírte. Entonces, hay un plan de 3 pasos para nuestro tiempo de oración. Número 1 es el cambio, ¿no? Cambia, Señor, cámbiame, transfórmame. Ayúdame a ser esa persona que tú quieres que yo sea. Adora a Dios. Y adorar a Dios es reconocer quién es Él. O puedes hacer también al revés. Adora al Señor primero, luego pides un cambio. Ahí adora al Señor. La palabra de Dios en el libro de Juan nos va a decir que Dios busca verdaderos adoradores. Y el Padre está buscando
verdaderos adoradores. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Ven la redundancia? Él busca que le adoremos. Y adorar quiere decir poner en primer lugar. En este caso, ponle en primer lugar a Dios. Más que tus preocupaciones, más que tus necesidades, que sea Dios. ¿Cómo empieza la oración que enseñó Jesús a los discípulos? ¿Qué dice? Padre nuestro, que estás en los cielos. Él empieza con acercarse, les enseña así a los discípulos, Padre nuestro. Y ahí es donde yo entro a la presencia del Señor. Adora a Dios. Si no tienes palabras, si todavía no hay esa fluidez en tu boca de decirle al Señor lo que Él es para ti, empieza adorando al Señor. De repente hay una canción con que tú puedas entrar a la presencia del Señor. Pero empieza adorando. Y luego el cambio, ¿no? O al revés también el cambio, pidiendo que Dios sobre. Y al final viene la petición. Al final, no hagamos mal. A veces vamos primero con la petición, pero no, tenemos que aprender también que hay un orden. ¿Ya? Ahora, ¿cómo tenemos que cambiar o corregir nuestras vidas? Cuando uno ora, cuando uno le pide al Señor, el Señor va a empezar a obrar en nuestros corazones. Va a ir transformando nuestras vidas y nos va a hacer ver en qué debemos cambiar. Pero ¿saben cuándo pasa eso? Cuando tenemos la palabra y la oración ahí, juntos. El Señor ahí nos va a hacer ver y eso nos va a llevar a cambiar. Entonces tenemos que pedir al Señor que nos ayude a hacernos ver en qué estamos fallando. Porque todos fallamos, mis amados hermanos. Aquí no hay ningún perfecto. Todos fallamos. Y a todos Dios tiene que ir trabajando en nuestras vidas para limpiarnos, para purificarnos y para hacer de nosotros hombres y mujeres que agraden al Señor en cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿te ha señalado Dios algún pecado que debes confesar? Yo les cuento, una vez estaba en la iglesia en un tiempo de ayuno y ahí me acuerdo que yo estaba sola y mientras yo oraba, el Señor hablaba a mi corazón y fue tan fuerte que yo me quebranté ahí porque el Señor me hablaba de lo que había en mi corazón y cómo yo había estado actuando. Y la verdad que cuando hay cosas que tú haces o que dices que no te das cuenta, solo hasta que el Señor pues te hace ver, porque la gente te puede decir, pero muchas veces tú no te das cuenta. Pero cuando venimos delante de la presencia del Señor, el Señor te muestra qué es lo que necesitas cambiar, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, tenemos que pedir al Señor que nos haga ver qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestras vidas que necesitamos cambiar, ¿sí? Tenemos algo que obedecer, hay algún mandato que Dios nos ha dado que tenemos que hacer y de repente no lo hemos hecho. Y eso lo vamos a ver a medida que nosotros estemos ahí buscando de su presencia. Hay áreas que tienes que rendir. Hay cosas que de repente están todavía guardadas en tu mente, en tu corazón. Hay algo que Dios te está pidiendo hacer y no lo has hecho. Hay de repente un hábito oculto, un pensamiento, un resentimiento, una herida, algo que ha pasado que de repente no lo has rendido a Dios. Entonces nosotros tenemos que venir y decirle, Señor, toma mi vida, toma esto que
que de repente no me deja, no me da libertad para poder acercarme a ti. Ayúdame. Y ahí el Señor va a empezar a obrar. Ahí el Señor va a ir trabajando en nuestras vidas, trabajando en nuestros corazones y nos va a ir fortaleciendo, nos va a ir ayudando. ¿Y qué más? Al finalizar, debemos agradecer a Dios. Agradezcamos a Dios por todo lo que Él nos da, por la familia, por el esposo, por el hijo, aún por las necesidades que pasamos. De repente hasta por las enfermedades que nos ha permitido pasar. Tenemos que agradecer a Dios. Entonces, cuando hacemos eso, mis amados hermanos, nosotros vamos a ir creciendo en nuestra relación con Dios, que es lo más maravilloso que nosotros podemos tener. ¿Sí? Nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Ahora, el tercer paso que nosotros vamos a hacer, que es la petición, hay una promesa que el Señor nos muestra. A ver, ¿quién me busca? Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 11. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, les dan una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? Amén. En conclusión, ¿qué nos está diciendo el Señor Jesús? ¿Qué va a hacer con nuestras oraciones? ¿Quién me dice? Que si Respondida. pedimos, Él nos va a dar. Amén. Que si le pedimos, todo lo que le pedimos, sea, si es conforme a su voluntad, Él nos va a dar. Amén. Lo que nosotros le pedimos, Él nos va a dar. Ahora, ojo con esto. Les hago recordar que como a veces hemos dicho a los niños, ¿no? Bueno, yo le he dicho a los niños cuando me tocaba enseñar. Hay formas en las que Dios te responde. A veces te va a decir sí. A veces te va a responder no. Y a veces te va a responder espera. Pero Dios responde. Así es, mis hermanos. Dios responde. ¿Sí? Entonces, nunca olvidemos esta promesa del Señor. Que al que pide, va a recibir. Al que busca, va a hallar. Y al que toca, se le va a abrir. ¿Sí? Pero siempre nosotros debemos de ser constantes en la oración. Y entonces en las peticiones, mis amados hermanos, va a incluir las oraciones por las necesidades de otros. Dentro de las peticiones, ahí agréguenle, dentro de las peticiones está tu tiempo de intercesión, porque no solamente somos nosotros, no es solamente yo, mis problemas o lo que yo paso en mi familia, sino también el poder pedir por otros, ¿no? Y ahí, ¿por qué podemos pedir? A ver, aparte de tu familia, puedes pedir por la iglesia para que la iglesia avance. Puedes pedir por aquellas personas que no conocen del Señor, ¿no? Puedes pedir de repente por los misioneros. Puedes pedir por Israel, ¿no? Que es como creyentes nosotros tenemos que interceder,
tenemos que aprender a orar. Tenemos que aprender a interceder, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que crecer en nuestro tiempo con el Señor. Crezcamos en ese tiempo valioso de pasar tiempo con Dios. Y si no puedes de repente apartar un momento, pero que constantemente busquemos el tiempo para estar con el Señor. El día tiene 24 horas. El momento que te despiertes, el momento que te levantes, que tu mente, que tu corazón esté conectado con Dios. Y es esa relación que vaya creciendo. Pero busquemos siempre apartar un momento, un tiempo en el cual poder estar en la presencia del Señor. Ahora, mis amados, algo que nosotros tenemos que recordar es que también necesitamos 3 factores importantes cuando nosotros tenemos nuestros tiempos de lectura, de adoración personal, ¿no? Es tener una disciplina, buscar una disciplina. Y no nos cansemos, ¿no? Cuando de repente no podamos, no nos cansemos. Pidámosle a Dios ayuda. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Él está dispuesto a escucharnos y ayudarnos. Él no es alguien que dice, no, no has cumplido, violaste, no, ya no, ahí quedaste. No, Él está dispuesto a ayudarte y a decir, vamos, yo te ayudo. De mi experiencia personal, hermanos, desde chica fui de un sueño muy pesado. Lo reconozco. Pero siempre le pedí a Dios que me ayudara a orar. Y a veces, hermanos, ¿qué ha hecho Dios conmigo? De verdad que yo a veces digo, Señor, tú me tienes tanta paciencia. Porque literal, yo sentía que de repente algo caía en mi cama, o de repente que me llamaban, y yo decía, Señor, un ratito más, un ratito más. Cuando era muy de madrugada. O a veces, cuando estaba tan cansada, hasta he escuchado la voz de mi papá que me llama, y no me llama, me grita. Olga, levántate, ora por tu familia. Y yo asustada, Señor. Y yo decía, Señor, tú sí eres bueno. Tú sí eres bueno. Y muchas veces, y Dios lo va a hacer a medida que tú le pidas al Señor. ¿Por qué? Porque Él anhela tener comunión con nosotros, mis amados hermanos. Él es su anhelo, es su deseo que nosotros podamos crecer en la comunión con Dios. Y a veces hasta no te va a dejar ni dormir, por último, con tal de que tú le busques. Anhelemos que Dios se encuentre con nosotros. Y pidamos al Señor. Si tú eres de las personas que lo hacen, amén. Dile, Señor, dame fuerzas para hacerlo. Y si eres de las personas que todavía no lo hacen, no apartes el tiempo con Dios, que te cuesta de repente, dile, Señor, enséñame, ayúdame. Porque el anhelo de Dios es que nosotros podamos tener comunión con Él. Y recuerda, no solamente es la oración, es el tener tiempo con la palabra de Dios. Y eso cuesta, porque en este tiempo muy poco nos gusta, pues, leer. Lo vemos más fácil, ¿no? Rápido, rápido. Pero yo sé que el pasar tiempo en la palabra de Dios, pues toma tiempo, toma tiempo. Y si nosotros queremos ver avanzar nuestras vidas, nosotros tenemos que darnos tiempo. Y darnos tiempo para pensar y meditar en la palabra de Dios. Porque Dios quiere que usted prospere.
Dios quiere que usted prospere, pero ¿qué tienes que hacer para prosperar? ¿Qué tienes que hacer para prosperar? Meditar. Meditar. Medita en la palabra de Dios, de día y de noche. Y cuando nosotros lo hacemos, mis amados hermanos, van a haber cambios. Entonces, ya para terminar, tenemos que disciplinarnos. Y para eso hay 3 factores importantes para que nosotros podamos ser eficaces en nuestros devocionales. Uno es el factor físico. No vengas a Dios solamente cuando estás cansado, tienes sueño, porque más es lo que vas a dormir que lo que vas a buscar de Dios, ¿no? Busca una manera, una forma de cómo acercarte a Dios cuando estés despierto. No sé, puede ser en la mañana, muy temprano o muy de noche o en la tarde, pero ten ese tiempo con Dios. Busque ese tiempo con Dios y pidamos al Señor, ¿no? Señor, ayúdame. Yo les diré, mis amados hermanos, no es que yo, wow, la pastora temprano, haber sido muy de noche, haber sido muy temprano, o a veces ha sido durante el día. Pero le busco a Dios y le digo, Señor, ayúdame. Dame las fuerzas. Yo sé que no puedo. Y ahí poco a poco el Señor me iba ayudando. Pero busquemos la manera, mis amados hermanos, busquemos la manera. O si te vas en el carro, ahí ten tiempos con Dios. Pero tengamos ese tiempo con Dios. El factor moral es también un aspecto importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque de repente hay obstáculos que nos impiden poder tener comunión con Dios. ¿Qué dice Salmo 66, 18? ¿Quién me lo lee? Salmo 66, 18. Si no hubiera confesado el pecado en mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Entonces, hay obstáculos, hermanos. Hay obstáculos que nosotros podemos tener para acercarnos con Dios en libertad. De repente es un pecado, un resentimiento, una herida, dolor, cargas, preocupaciones que no nos dejan acercarnos a Dios. Tenemos que venir y primeramente entregarle a Él. Y lo siguiente es el factor espiritual. Vamos a ver lo que dice el Salmo 143, 10. A ver, mi hermana Paola, por favor, ¿puedes leer Salmo 143, 10? Sí. Léelo, Ahora. Ok. Salmo 143, 10. Ajá. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Miren lo que decía el salmista. Enséñame a hacer tu voluntad. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios. Enséñame, ayúdame para yo hacer tu voluntad. Y en la vida espiritual, si nosotros queremos crecer, necesitamos depender de Dios. Yo tengo muchos años en el Evangelio, porque como yo les comento, yo acepté al Señor cuando yo tenía 10. Ya tengo 50. Me bauticé cuando tenía 12 años, 13 años creo. Pero eso no quita que yo hasta ahora le tenga que decir al Señor, Señor, ayúdame. Porque yo sé que yo también necesito de Dios y necesito más. Así que mis amados hermanos, les animo a que este sea un tiempo
bueno, diferente, para que el Señor nos ayude a nosotros a traer un despertar espiritual en nuestras vidas, ¿sí? Y yo no sé cuántos de ustedes han logrado hacer su hoja de devocional. A ver. ¿Alguien lo ha podido hacer en esta semana su hoja de devocional? Amén. ¿Los demás? Amén, pero Más o menos. en el día 5 me quedé en Éxodo. Sí, más o menos. No acabé en Éxodo 28, 29 y 30, pero sí acabé con Isaías y Proverbios. Aunque no entendí mucho. Lo importante es que lo intenten. Amén, que lo intenten. Háganlo, mis amados hermanos. Bueno, Amén. esta es mi última clase de este tema, pero se les va a estar enviando las hojas de devocional. Porque la idea, hermanos, es que ustedes puedan formar una práctica, un hábito. Y este es un hábito bueno para que les ayude, porque a veces necesitamos eso. De repente no somos de las personas que, bueno, yo por mi cuenta, ¿no? A veces necesitamos una ayuda. Yo, por ejemplo, necesito siempre una ayuda. Entonces, ya me busco, de repente, ahora, por eso le digo, hoy tenemos una ventaja grande que tenemos que saber aprovechar, ¿no? Y al saber aprovechar quiere decir que vamos a buscar materiales que nos van a ayudar. Y yo, les confieso, yo sí los busco. Entonces yo me guío de plan de lectura, plan de devocional y ahí, ¿no? Y poco a poco eso me ha ido ayudando. Así que yo les animo y ya la hermana Génesis, no sé si ahorita o ya lo envió, pero les va a enviar en el grupo la siguiente hoja de devocional. Inténtenlo hacer, hermanos, ¿sí? Y vamos a continuar enviando cada semana. La idea es que usted forme un hábito de hacer su vida devocional. Tenga tiempo de oración y tiempo en la palabra del Señor.